Bien, muchachos, buen día. Vamos a empezar o vamos a dar comienzo en este caso lo que es la etapa número 4, que viene abordando lo que es el tema de desarrollo del plan de negocios en cuanto a la asignatura de introducción a las actividades empresariales. Bien, ya con lo que ha visto a lo largo de las tres etapas anteriores en cuanto a las características de un emprendedor, la capacidad de inventiva o creativa y otros conceptos relacionados precisamente a este tema, bueno, pues ya en este momento podemos decir que reúne las condiciones de información suficiente precisamente para abordar y ejecutar las acciones que puedan requerir la elaboración de un plan de negocios, ¿sí? Más adelante vamos a ver su definición y cómo se puede involucrar precisamente en el emprendimiento de algún negocio en específico. Una parte importante de esto es que debe de entender que para que una empresa o negocio, ya sea pequeño, micro, macro, en un momento dado, de cualquier índole, debemos de entender que va a haber ciertos factores que van a depender del éxito mismo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que hay factores, en este caso, condiciones de mercado, como lo menciona aquí, las cuestiones financieras, ¿sí? Lo que es la parte del dinero, el factor humano, es decir, las personas que van a llevar a cabo lo que son las actividades o la operatividad, en este caso, del negocio, las cuestiones administrativas, etcétera, y los aspectos legales que conlleva precisamente el consolidar un negocio en específico. Todos estos factores, muchachos, es crucial, es primordial de que en un momento determinado los tengamos en cuenta para que precisamente el negocio pueda prosperar. No es nada más el hecho de tener una idea y implementarla, no, es llevar a cabo aquellos factores que puedan llegar a perjudicarnos o favorecernos en un momento dado para que pueda en este caso emprender de una manera correcta. Y muchas veces la idea errónea que tenemos la mayoría es que aquellos negocios que van a prosperar es precisamente de aquellas personas que provienen o que tienen las posibilidades económicas, ¿sí? O que provienen de una familia acaudalada o de abolengo, como bien lo menciona aquí, van a tener obviamente el éxito y muchas veces estamos equivocados. Tenemos que entender que para poder llegar al éxito como tal, debemos de recurrir en algunos errores y de esos precisamente aprender y tener nuevas experiencias para poder afrontar precisamente esas adversidades, ¿no? Y básicamente los tres, digamos, aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta para poder emprender esto que llegamos a querer es tener el conocimiento, es decir, en qué soy bueno para poder emprenderlo como tal, las habilidades o mejor dicho las competencias que tengo para poder obviamente afrontar a cualquier inconveniente o cualquier adversidad que pueda llegar a tener el negocio y sobre todo muchachos la actitud, aquí es mente positiva, ¿no? Y el hecho de que decir no voy a fallar o siempre voy a estar en una posición de una manera exitosa, pues no, obviamente hay que estar conscientes de que el fracaso y el riesgo como tal está latente activamente. Precisamente para esto se van a abordar ciertas áreas, digamos, de la operatividad empresarial o en este caso las partes administrativas que se ven involucradas precisamente en un plan de negocios. Y aquí vienen en un momento dado lo que son algunas de las mismas. Tenemos seis áreas más importantes de los tipos de empresas que puedo llegar a tener. La primera, como puedo observar aquí de color verde, es el área de finanzas. ¿Y qué quiere decir las finanzas? Bueno, simplemente es el estudio de las actividades de inversión. ¿Y qué es eso, maestro? Bueno, simplemente es la parte o la gestión del dinero. ¿Cómo administro efectivamente lo que es la parte monetaria para conllevar en este caso lo que son las actividades de una manera correcta? ¿Sí? Las operaciones, es decir, la parte de la productividad, son los responsables, vaya, del proceso de producción de aquel bien o servicio que yo voy a implementar. ¿Sí? La toma de decisiones precisamente se relaciona en función precisamente de esta rama como tal. ¿Sí? Tenemos aquí también lo que es la mercadotecnia. Erróneamente, la mayoría, en un momento dado, los que se piensan dedicar en el área o tiene pensado en un momento dado estudiar la parte de administración, mercadotecnia automáticamente lo relaciona con publicidad, comerciales, y no es que esté de todo mal, sino que es más profundo esa parte, esta parte de la mercadotecnia. Digamos, o podemos definirla como un conjunto de actividades, ¿no? Que conllevan precisamente a un análisis de mercado.
El análisis de mercado es dónde estoy, dónde me encuentro, cuál es mi competencia, mis precios, mi ventaja competitiva entre mi competencia en este caso. Y ahí es donde empieza cómo promocionar o cómo vender nuestro producto, ¿no? A través de comerciales, propaganda, publicidad. Digamos, es una rama muy amplia de la administración, la mercadotecnia, pero básicamente se concentra en el análisis de mercado. Es decir, cómo está mi campo interno y mi contexto externo, en este caso del plan de negocios como tal, que se va a derivar precisamente para lo que vendría siendo el negocio en sí. Recursos humanos, sí, esto es importantísimo, muchachos, porque a final de cuentas sabemos que cualquier organización no puede funcionar sin el factor humano o capital humano, como los conocen algunos otros autores, ¿sí? Es simplemente qué personas son las encargadas de llevar a cabo alguna actividad en específico. Aquí se ven involucrado lo que es la jerarquización, los niveles, los puestos, todo lo que tenga que ver precisamente con el ámbito de las personas que van a conllevar precisamente las actividades y pueda tener éxito lo que es nuestro negocio. La parte de la administración, sabemos que esta es una rama muy amplia también, precisamente que engloba todas las demás y podemos definirla en 4 actividades básicas, muchachos. Es planificar, organizar, dirigir y controlar. Son las 4 actividades básicas de la administración. Que no se le olvide esa parte, por favor. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se van a ver involucradas precisamente en nuestro negocio, con el propósito de lograr lo que son los objetivos o las metas que se lleguen a implementar precisamente a través de los directivos o todos los que se ven involucrados en esta parte del negocio. ¿Sí? Y obviamente no podemos dejar desapercibidos los aspectos legales. Sabemos que actualmente que para poder implementar o en este caso plantar un negocio como tal, pues tengo que seguir una serie de normativas que me solicita lo que viene siendo el gobierno como tal para poder establecer de una manera efectiva lo que es mi negocio. Pero ya más adelante vamos a ver específicamente cada uno de los mismos. No se me preocupe, no se me espante con tanto de las mismas. Y obviamente para poder avanzar un poquito más, tiene que diferenciar precisamente los tipos de empresas que hay o que pueden existir hasta el momento. Son las que están reconocidas. La primera de ellas es la comercial. Tenemos la industrial y la de servicios, que son las 3 generales que podemos ver en el campo laboral. Sí, la comercial, fíjese bien, es la que se dedica fundamentalmente a la compra y venta de algún producto, algo tangible. ¿Sí? Algunos de estos ejemplos aquí le pongo como Coppel, Liverpool, Chedraui, Soriana, precisamente que se dedican a eso, en este caso que es una empresa, o empresas en este caso de servicios como tal, pero le están ofreciendo un producto al consumidor de manera directa. La industrial, cada vez que se nos viene a la mente la palabra empresa, pensamos precisamente en algo que produzca como tal, ¿sí? Y precisamente la industrial se dedica, fíjese bien, a la transformación de materia prima. Materia prima son recursos o insumos, para que usted entienda, no se me traume con la nomenclatura, ¿sí? Es decir, a la generación de algún producto final o intermediario. A lo mejor se puede producir, por ejemplo, acero, que Ternium es lo que elabora o fabrica y luego lo vende al consumidor o al consumidor directo para que pueda fabricar o derivarse o algunos otros productos, ¿sí? Como bien dice aquí, complemento de algunos otros. Y el ejemplo más claro es Petróleo Mexicano, ¿no? Que en este caso elabora la materia prima que es el petróleo como tal y lo transforma en gasolina. Se puede decir que ese es un vivo ejemplo de la parte industrial o de giro de empresa industrial. Y la más común, que en este caso son servicios, ofrece no solamente, en este caso lo que es el servicio, no algo tangible, algo que se pueda tocar como tal. Y son las empresas precisamente que ofrecen ese tipo de producto. Y aquí se lo subrayo, que es intangible. ¿Cómo, maestro? Bueno, algo que no puedo ver, pero que puedo llegar a necesitar. Simple y sencillamente aquí 2 ejemplos claros, Telcel y Netflix, que está muy de moda esta parte, pero a final de cuentas es un servicio, ¿no? Lo que yo estoy contratando. Y a final de cuentas son empresas que brindan este tipo de productos intangibles a todo lo que es el consumidor. Entonces acuérdese, son 3 tipos de giros: comercial, industrial y servicios. En el examen le puedo poner que relacione a lo mejor algún tipo de empresa y que usted indique qué tipo de giro es. Ok, vamos a pasar ahora sí lo que es al capítulo 2, que es el desarrollo del plan de negocios.
Como dice aquí que una vez que ya se tiene la idea seleccionada previamente con todo lo que ya vimos en etapas anteriores, precisamente se va a desarrollar una herramienta, vaya, que me permita darle una identidad al proyecto, y este documento precisamente se le llama plan de negocios, que es simplemente, como le dije anteriormente, un documento que permite tener de manera clara y precisa el rumbo que va a tomar la empresa, es decir, la dirección que yo voy a tener, ¿sí? Tengo esta parte, cuento con estos recursos, o sea, qué es lo que yo tengo y qué es lo que me falta para poderle dar precisamente esa identidad a mi negocio. Y precisamente que servirá para consulta en la toma de decisiones, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver y cómo puedo ir armando precisamente este plan de negocios. Ok, vamos a ver en este caso lo que es la administración. Le dije hace un momento que recordara que la parte de la administración consiste en 4 actividades fundamentales, que es planear, dirigir, organizar y controlar. Si usted tiene pensado estudiar administración de empresas, si va para FACPE o cualquier otra universidad, esto lo va a encontrar en todos los libros de texto. Para poder administrar, yo necesito de estas 4 actividades básicas para poder emprender cualquier actividad. No simplemente algún negocio. Por eso se llama actividad empresarial. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con planeación tiene que ver en este caso con administración. Para que tengan claro esta parte. Obviamente para esto se necesita administrar todos los recursos, muchachos. Y cuando hablo de recursos me refiero a dinero, personas, materia prima, lo que yo voy a necesitar para poder emprenderlo como tal. ¿Sí? Todas las actividades de trabajo, y obviamente se tienen que conllevar a través de un propósito para llegar a un objetivo. Eso es bien importante. Si yo voy a hacer algo, es con un propósito para llegar a un objetivo claro. ¿Sí? Y la descripción del negocio, en este caso, aquí es lo que usted va a hacer parte de la evidencia como el PIA, digámoslo así, donde usted va a describir su negocio ideal, donde me va a poner el nombre de la empresa, nombre del dueño, número telefónico, dónde la va en este caso a edificar o la dirección como tal, el giro que ya vimos, los 3 tipos de giro, que comúnmente nos guiamos un poquito por la parte de servicios. Y obviamente la empresa debe de describir el producto o servicio que ya le había comentado. Es claro, muchachos, o tiene que tener en claro que para poder desarrollar el plan de negocios tiene que tener una misión, una visión y, como ya le dije ahorita, un objetivo o objetivos, depende de cuántos son los que tenga. Y es muy común que se me revuelva, que se me confunda entre el concepto de misión y visión. La misión, muchachos, es simplemente la esencia de la empresa. Describe la razón de ser, así como la naturaleza del negocio. O sea, ¿qué es a final de cuentas su empresa? ¿O qué es lo que quiere cumplir a final de cuentas? En cambio, la visión es algo a futuro, que es lo que quiere llegar a ser, ¿sí? Esto se representa en lo que es a través de aspiraciones, lo que quiere llegar a alcanzar a ser. Ahorita, actualmente, ¿qué es? Y dentro de 30 años o 20 años, a lo mejor, que esté operando su negocio de una manera efectiva, ¿a dónde quiere llegar? ¿Estamos de acuerdo? Y los objetivos, precisamente, van muy alineados de la misión. Es ir un paso determinante para encauzar o darle finalidad lo que es al rumbo del negocio. Y es aquí donde menciona, donde el deseo, o como dan los deseos, se convierten en este caso en metas específicas. La misión, muchachos, la misión con M, no se me vaya a confundir, obviamente debe de, digamos, de responder 3 sencillas preguntas o interrogantes, digámoslo así. Es qué, quién y cómo. ¿Quién? O sea, a quién, en este caso, satisfacer alguna necesidad que haya de algún problema. ¿Quién? ¿Quiénes son los clientes a final de cuentas como tal? Y cómo, la forma en que lo va a hacer. Esas son las 3 preguntas básicas, escúchalo bien, que debe de tener lo que es la misión. ¿Qué, quién y cómo lo va a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Para que quede un poquito más claro esta parte, aquí le tengo una de las empresas multinacionales más importantes a nivel mundial, que describe lo que es la misión y la visión. Si se fija, la misión de Coca-Cola, en este caso, es refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu. Se escuchó muy comercial, pero es parte de su misión. Y dice también que deben de inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones, para crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que operamos. Si nosotros vemos y rebuscamos la parte de las cuestiones, es
¿qué? O sea, ¿qué está, digamos, satisfaciendo la necesidad? Pues refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, en este caso, a través de las marcas y acciones, o es decir, el cómo, dejando huella en cada uno de los lugares en los que operamos, ¿sí? Entonces, debe de responder esas simples y sencillas interrogantes: qué, quién y cómo. Acuérdese muy bien porque esa puede ser pregunta de examen. Y como le dije, la visión se puede, digamos, desprender en varios aspectos. Aquí Coca-Cola lo tiene en 5 aspectos que puede tener la visión. Utilidades, que es la parte de ganancias, la gente, el portafolio de productos, los socios y el planeta. Acuérdense que hay empresas que son socialmente responsables con el ambiente y se preocupan no solo por la parte interna, sino cómo llega a afectar toda su producción o sus actividades operativas en el medio ambiente. Entonces aquí sí lo puede observar, las utilidades es precisamente maximizar el retorno a los accionistas, es decir, retribuirles a aquellos que invierten precisamente en las acciones de Coca-Cola a través de las ventas que puede llegar a tener. La gente, ser un excelente lugar para trabajar, en nuestro personal se inspire para dar lo mejor de sí. Si se fija, Coca-Cola no nada más se dedica a vender, se preocupa por la parte de sus empleados, es decir, el factor humano que lleva a cabo precisamente la consolidación de su prestigio, digámoslo así. Aquí el portafolio de productos, digamos, toda la amplia gama que tiene Coca-Cola en cuanto a sus bebidas y otros productos que puede llegar a tener y que satisfacen la necesidad de muchas personas. Sabemos que actualmente uno no puede estar en la mesa sin una Coca-Cola en un momento determinado. Personalmente yo no lo hago, pero a nivel mundial es un producto que se vende y que es reconocido simplemente por su nombre, por su marca y por su posicionamiento en el mercado. Los socios, en este caso formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua. Y obviamente, como le dije, el planeta es muy importante con todos estos cambios ambientales que se han vivido. Obviamente Coca-Cola en este caso puede destinar algunas de sus ganancias a través de fundaciones que pueden llegar a favorecer lo que es el medio ambiente o simple y sencillamente que no perjudique a través de sus actividades. Entonces, esto es la misión y la visión que tiene Coca-Cola para poder llegar tener un posicionamiento de mercado óptimo. Bien, vamos a ver ahora lo que es el recurso humano. Ya le dije, aquellas personas que llevan a cabo las actividades de una manera organizada que conllevan precisamente el éxito de la organización. Y precisamente aquí dice es donde se organiza y se realiza la asignación clara y precisa de los roles. O sea, quién ocupa o qué puesto ocupa cada persona, ¿no? Eso es importante. Para eso hay ciertas actividades que engloban la parte del recurso humano. Una de ellas es la selección del personal, posteriormente la contratación, las políticas que se siguen dentro de la institución o de alguna empresa como tal y obviamente la tabla de sueldos. En la selección del personal tengo que tener en consideración un manual organizacional, la descripción de puestos, es decir, es importante saber a quién voy a contratar para que cumpla ciertas condiciones laborales, ¿sí? Las formas de contratación, tipo de contratos, si son determinados, indeterminados, dependiendo la naturaleza del puesto o de las actividades que va a desempeñar la persona. Los derechos y obligaciones, por eso le dije hace un momento que los aspectos legales son bien importantes en esta parte, porque usted va a contratar a una persona, obviamente no la va a contratar sin algún contrato, sin alguna prestación, para eso se tienen que informar a través de ciertas instituciones legales que lo van a orientar precisamente para esto. Las prestaciones que va a tener la persona, obviamente no voy a contratar a cierto, digamos, capital humano y que a la semana o a los 3 meses se nos puede ir. Tenemos que ver que nuestras prestaciones o nuestros, digamos, obligaciones y los derechos que se van a conllevar cuando hagamos la contratación, pues sean atractivos a través del mercado. Las políticas operativas, es decir, cuál es la vestimenta a lo mejor, porque usted va a tener en un momento dado digamos, algún negocio de construcción, entonces se necesita cierta vestimenta, ciertos accesorios para poder llevar a cabo lo que es la operatividad, o comúnmente lo ponen en algún restaurante. También se necesitan sus medidas preventivas en cuanto a seguridad para que no haya esos accidentes, es decir, prevenir como tal. Reglamento interno, a qué hora se come, a qué hora es la hora de entrada, la hora de salida, cuántos minutos de retardo tienes, o sea, todo eso conlleva lo que es el recurso humano. Y obviamente la tabla de sueldos.
cómo se va a remunerar, compensaciones, alguna gratificación, premios de asistencia, de puntualidad. Todo eso es lo que usted tiene que ver, sentarse precisamente lo que es en el factor humano y precisamente conllevar a esa fuerza laboral que va a conllevar lo que vendría siendo el éxito del negocio. Bien, después tenemos, como le digo, la mercadotecnia. Hace un momento la definí como un conjunto de actividades y procesos en los cuales va a identificar aquellas necesidades o carencias, es decir, qué tengo, qué me falta, qué necesita mi nicho de mercado o mis clientes que yo voy a ofrecer para que precisamente me puedan comprar, ¿sí? Entonces, precisamente es un análisis de mercado, ¿sí? Y obviamente hay más aspectos que relacionar, precisamente como la competencia. Si, por ejemplo, en el lugar donde yo me voy a ubicar, si es un restaurante, bueno, si alrededor de mí hay más restaurantes que ofrecen la misma comida o algún otro tipo de variante como tal, que es lo más común. Como le dije, análisis de investigación de mercado que conlleva precisamente todo esto. Clientes y productos, qué es lo que yo ofrezco para darle a mi cliente. Aquí, por ejemplo, el típico aplicación que podemos dar es el Starbucks, ¿sí? Es un servicio que se da como tal, se vende un producto, pero realmente lo que compramos es el servicio, ¿sí? Y qué tipo de clientes son los que llegan a comprar a estos establecimientos. La publicidad, cómo voy a dar a conocer mi producto o mi servicio. La siguiente es el precio, tiene que ser un precio competitivo, no lo va a dar más caro o menos barato, sino encontrar un equilibrio después del análisis que usted haya hecho. Y, ¿por qué no? Algunas promociones, si usted va iniciando, pues obviamente no va a recuperar las ganancias en el primer mes o en el primer año, ¿no? Hay que invertirle un poquito en esa parte para poder ver esas ganancias a través de algunas promociones que podemos darle a nuestro producto o servicio como tal. Bien, dentro de la mercadotecnia, como le dije, un aspecto importante es cómo vendo mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces hay varias formas o canales de distribución para poderlo hacer. Como bien vimos hace un momento, los bienes de consumo, que son uno de los más comunes que podemos llegar a tener en la parte del sector comercial, ¿sí? Podemos tener yo productor, le vendo directamente a mi consumidor, es decir, no hay intermediarios que yo pueda llegar a tener para poder vender mi producto o mi servicio. El segundo es un productor. En este caso, si yo soy el productor, tengo un mayorista que es a lo mejor algún supermercado que se lo vendo al supermercado y a final de cuentas el supermercado se lo hace llegar precisamente al productor. Comúnmente este tipo de comercialización se ve en la parte de la agricultura, que en los campos se da lo que es la producción. Se vende lo que vendría siendo a las empresas grandes como Walmart, H-E-B, Soriana, que llegan precisamente al productor. Es por eso que la mayoría de las veces esos canales de distribución hace que aumente mi precio. ¿Estamos de acuerdo? Porque a final de cuentas el mayorista tiene que ganarle. ¿Y cómo le gana? Aumentando el precio. Entre más obviamente intermediarios haya, pues obviamente lo que es el precio va a subir en este caso del producto o el servicio. Puede haber un productor, un mayorista y un detallista, que el mayorista viene siendo los centros comerciales y digamos que los detallistas son las tienditas que vemos en los típicos, digamos, avenidas o cruceros como tal, y lo que ya no se vende o lo que queda como merma, digámoslo así, que ya no tienen los mayoristas, pues se lo venden a los detallistas para podérselo hacer llegar lo que es al consumidor como tal. O bien, del productor al detallista, se lo hace llegar al consumidor. Entonces son 4 canales en la parte de productos de bienes de consumo. Tenemos otro, pero en la parte industrial es básicamente lo mismo, muchachos, pero cambia si acaso nada más la parte del concepto. Tenemos un productor, un agente, como son productos industriales, pues tiene que ser algo más especializado. Entonces aquellos agentes que se dedican, por ejemplo, a la parte de industria, como el acero, los químicos, los farmacéuticos, pues todos esos requieren de una especialización, por eso se les llama agente, digámoslo así. Puede ser un agente, un distribuidor y obviamente el consumidor. En este tipo de cadena de suministro, pues obviamente se cotiza más caro lo que es el producto porque pasa por muchas manos hasta llegar a nosotros para satisfacer esa necesidad. O puede haber un productor, un distribuidor y obviamente hacia el consumidor final. Pero básicamente, si se fija, es lo mismo, nada más cambia el concepto porque son bienes de consumo general a un industrial. Y obviamente no podemos dejar afuera lo que es la parte de servicios, y esa es la más sencilla,
¿Por qué? Porque es un prestador de servicios, se lo hago llegar precisamente al cliente. O hay otra donde hay un prestador de servicios, el agente y obviamente el consumidor. Un claro ejemplo de esto es la parte de vía telefónica, que sabemos que en un momento determinado Teléfonos de México, que es Telmex, tiene muchas acciones o tiene acaparado lo que es el servicio de telefonía. Bueno, ¿cómo lo puede llegar a distribuir? A través de Telcel, Movistar. Ese sería el agente que hace llegar el servicio a nosotros cuando hacemos una contratación como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son dos en la parte de prestadores de servicios. Ahí no hay mucha complicación. Bien, otra área que podemos llegar a tener en esta parte son las operaciones. La parte productiva, muchachos, es decir, todo el proceso que conlleva lo que es nuestro producto, nuestro servicio, independientemente cualquiera sea de los dos. Y precisamente tenemos lo que vendría siendo la definición entre producción y producto, que no es lo mismo. La producción es precisamente todo ese proceso, la transformación de la materia prima, de todos mis recursos, para poder llegar a través de las personas que lo van a elaborar, la maquinaria, los aspectos físicos, técnicos, productivos, todo lo que requiero para poder elaborar mi producto y hacérselo llegar precisamente a nuestro cliente. O sea, esta es la cadena de producción. Y en esta cadena de producción, pues obviamente yo tengo equipos o instalaciones necesarias, tengo los proveedores que me surten a mí precisamente, la materia prima, lo que necesito para poder elaborar mi producto o servicio, y la capacidad instalada, es decir, con cuánto requiero en cuanto a dinero, factor humano, y todo esto en conjunto es el proceso de producción para poder elaborar precisamente este producto y hacérselo llegar a nuestro consumidor final. Depende el canal que vimos hace un momento. En este caso, el producto es el resultado precisamente de la producción, del proceso de producción. Entonces, tenga cuidado con producción y producto, no es lo mismo. Ya lo vimos, hay bienes que pueden ser tangibles, visibles y almacenables. Entre los bienes se pueden derivar los industriales, que se venden precisamente para la industria y que pueden derivarse para otro producto, otra fabricación. Y los de consumo, que son aquellos, los más comunes, como ropa, alimentos, que son precisamente mercancías que producen directamente una satisfacción al cliente, ¿sí? Necesidades básicas o fisiológicas, por ejemplo, que es la alimentación, que ya le había dicho, que es lo más común que podemos llegar a ver. También los servicios son prestaciones, ya lo hemos visto, que no se pueden tocar, son intangibles a final de cuentas. Y para ello tengo servicios comerciales, que aquí viene siendo la reparación o el mantenimiento de alguna máquina, digamos, de la parte industrial. Y también tenemos los servicios profesionales, todos aquellos que requieren de alguna consultoría profesional, como la parte legal, digamos, la parte administrativa, cuando tengo cuestiones de pago de impuestos, a lo mejor, la parte de odontología, cuando acudimos lo que es al dentista, eso es un servicio profesional como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los comerciales es la reparación o el mantenimiento de alguna maquinaria como tal. Y los profesionales son los que requieren a lo mejor ya de algo especialización un poco más avanzada como tal. Bien, otra área que tenemos aquí son las finanzas, que es un área muy compleja también porque es la parte del dinero, ¿sí? Aquí, como bien dice, es el arte de la administración del dinero. Así apréndaselo como tal. Es el arte de la administración de todo el dinero de la empresa, ¿sí? ¿Y qué tan saludable es? ¿Cuáles son los aspectos que infiere aquí? La administración financiera, que son todas las personas que se están involucradas o que tienen esas grandes habilidades para el número, de poder en este caso identificar cuáles son los aspectos más relevantes del dinero. Y también, obviamente, en conjunto con un sistema financiero, ¿sí? O un sistema, todas aquellas instituciones o entidades que se dedican como bancos, cajas de préstamo, precisamente que tienen su rol enrolado a final de cuentas con el dinero. Y todo eso es lo que conlleva a una acción financiera. Entonces, todas aquellas personas que están involucradas en la empresa, en administrar el dinero, y los que conllevan a través de poder resguardar o pedir prestado, que son instituciones financieras, a final de cuentas, conllevan a esta acción en sí. Bien, las finanzas obviamente se tienen que regir mediante
normas de información financiera, las famosas NIF, que usted más adelante las va a poder consultar. Y precisamente son un conjunto de normas particulares que hay que seguir para poder elaborar la información adecuada a través de estados financieros. Y esos estados financieros, muchachos, son los que reflejan la salud, digamos, financiera de todo lo que es la empresa o la organización. La estructura básica de la contabilidad precisamente recae en esto. Yo puedo dividir todo lo que yo tengo de mi empresa en activo, pasivo y capital contable, ¿sí? Son tres conceptos básicos que recae la contabilidad. El activo, en este caso, es un recurso económico o propiedad de la empresa. Entonces, usted ubíquese que ya es dueño de una empresa. ¿Qué es lo que me pertenece a mí que me va a generar algún rendimiento a futuro como tal? ¿Sí? Precisamente aquí dice el que se espera que rinda beneficios futuros. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, si en una empresa, cualquier tipo de empresa como tal, algún tipo de activo puede ser el equipo de cómputo, la maquinaria o el equipo con lo que puede llegar a ser lo que son sus productos o servicios. Es decir, todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo mi producto o alguna ganancia en específico. Incluso hay cuentas contables que desde el equipo de cómputo o la papelería, el papel hasta así es la contabilidad, que va a contar hasta la última pluma que usted tiene, que conlleva precisamente a tener algún recurso financiero futuro. ¿Sí? Entonces, acuérdese, el activo es precisamente todo aquel recurso que es mío y que me va a generar un rendimiento futuro. El pasivo, por lo contrario, para las empresas es, a final de cuentas, lo que yo le debo, ¿sí? O qué es lo que yo tengo como deuda a mis acreedores, a mis proveedores, cuentas por pagar, impuestos, que también puedo clasificarlos dentro del pasivo. Son todas aquellas obligaciones que yo tengo que ceder como parte monetaria para que pueda funcionar también mi organización. ¿Estamos de acuerdo? Y el capital contable, aquí dice que es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Y usted se queda con cara de what, no entendió nada. Apréndaselo así. Capital contable es activos menos pasivos. Todo lo que yo tengo a lo que yo debo. Es simplemente una resta. Y para que le quede un poquito más claro, más adelante vamos a ver algún tipo de estado financiero para que le pueda verlo de una manera más ejemplificada. ¿Sí? Precisamente es lo que le acabo de decir. Los estados financieros, muchachos, se definen precisamente, es un documento, es un papel que simplemente refleja lo que son los aspectos contables a través de representaciones alfanuméricas, es decir, combinación de letras y números. No se me mortifique, no es álgebra, es simplemente el concepto, un importe y a dónde se va como tal. Y en este caso se clasifican mediante títulos, conjuntos de descripciones y cantidades como tal. Y precisamente aquí le tengo un ejemplo. Este es el que utilizan todo tipo de empresas, que es un balance general. El balance general, como le digo, está compuesto por el activo. Aquí están cajas, bancos, inversiones, mercancías, clientes, terrenos, edificios. Si se fija, todos estos conceptos forman parte o propiedad de la organización. Y por el lado del pasivo, acá yo tengo que son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo a clientes. Si se fija, son puras deudas que tiene la empresa, ¿sí? Hipotecas, créditos, todo esto, a final de cuentas, le tiene que cuadrar. El activo menos el pasivo le tiene que dar precisamente las mismas cantidades. A eso se le llama una contabilidad óptima. Si usted, como le digo, tiene pensado estudiar contador público o administración, de esto, créame que lo va a soñar a final de cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Le tiene que cuadrar ni un peso más ni un peso menos, ni un centavo más ni un centavo menos le tiene que variar. Para esto obviamente hay un proceso, un desarrollo para poder conllevar a todo esto. Pero a grandes rasgos es que usted conozca lo que es un balance general. ¿Sí? Hay otros estados que, en este caso, documentos financieros que se les deducen como estado de resultados. Y obviamente es algo que va en relación del balance general. En el estado de resultados, la diferencia es que aquí se reflejan las ventas nada más, ¿sí? Lo que yo vendí y qué involucró todo este proceso. Ventas, lo que me costó hacerlo, obtengo una utilidad bruta, los gastos de operación, es decir, qué gastos como por ejemplo de luz, agua requerí para poder conllevar precisamente a estas ventas y las ganancias. La utilidad en operación, otros productos, otros gastos, obviamente las utilidades porque tengo que pagar impuestos sobre la renta, participación de los trabajadores a utilidades, todos esos conceptos muchachos los van a ver
o los van a relacionar si usted se dedica a esta parte de la administración como tal. Eso se ve en ese tipo de carreras. Y esas son las nomenclaturas. ISR es impuesto sobre la renta, que es un 28%. El PTU, aquí dice participación de los trabajadores a las utilidades. Obviamente, comúnmente se da en los meses de mayo. A todas aquellas empresas que son grandes reciben ciertas utilidades y de esas utilidades se le tienen que distribuir un porcentaje a sus trabajadores. Digamos que es una de las prestaciones que llegan a tener como tal, ¿sí? Porque para empezar, si yo tengo utilidades es porque hice una buena producción, pero ¿a través de quién? A través de mis trabajadores. Y una vez que yo haya deducido todo eso, tengo mi utilidad neta. ¿Con cuánto me quedé? Pues aquí estamos hablando de millones de dólares o de pesos. No vaya a creer que la utilidad fue de 55 pesos. No, estamos hablando de miles de millones. En este caso son empresas que manejan esas cantidades exorbitantes después de haber obtenido esas ganancias o utilidades como tal. Incluso puede haber pérdidas. También lo puede haber. Quiere decir que algo está mal y hay que analizar precisamente la parte administrativa. Vamos a ver, ya que vimos la parte interna, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, recurso humano, mercadotecnia, todo lo que es de administración, no debemos de dejar de fuera lo que es el sistema financiero, que es precisamente la canalización de los recursos a través del dinero, o personas o empresas que lo requieran para destinarlo a un uso productivo. ¿Y qué es esto, maestro? Bueno, un sistema financiero. Si usted conoce el concepto de sistema, pues es un conjunto precisamente de instituciones u organismos que se dedican a esto, a la captación o emisión de dinero. Otorgo créditos, fuentes de financiamiento, instrumentos de inversión, todo lo que yo pueda aportarle a, digamos, a las pymes, a las empresas grandes, internacionales, transnacionales, de todo índole, que yo pueda emitir o prestarles dinero para que puedan llevar a cabo sus operaciones. ¿Sí? Sabemos que toda empresa tiene al menos algún préstamo de alguna institución financiera para poder conllevar precisamente la operatividad. Y obviamente hay una secretaría aquí en México, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a regular precisamente todas estas actividades, ¿sí? Y el sistema financiero está organizado a través de 4 comisiones. La primera es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro y la última que es la Comisión Nacional de Defensa para los Usuarios del Sistema Financiero. Todas estas en conjunto a través de la administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajan en conjunto para poder dar un buen servicio, porque es un servicio a final de cuentas lo que ofrece, para que puedan operar en todo en el territorio nacional e internacional, digámoslo así, cualquier empresa de una manera efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero nada más, no las vamos a ver a fondo. Si usted quiere conocer cada una específicamente, bueno, aquí le dejo un link de donde saqué toda esta información, que es precisamente de gobierno, está actualizada, para que si usted tiene más inquietud, digamos, a qué se dedica cada una de estas, bueno, ahí puede encontrar toda esa información. Pero sépase nada más que esto es meramente información, que usted conozca o que esté consciente de estas entidades, a qué se dedican y cómo operan a final de cuentas. Otra, digamos, institución que está involucrada en esta parte es el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria. Es otro elemento u otra entidad que precisamente puede llegar a conllevar la parte de la denominación de las personas, personas morales y personas físicas. Aquí dice que las opciones en las que se puede constituir el negocio es bajo 2 formas, precisamente las que ya le mencioné. Y es indispensable acudir precisamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que otra derivada es el SAT, e identificar a qué me dedico. Una persona física se individualiza, como aquí lo dice, por su nombre. Juanito Pérez o Juan Carlos López Sánchez se dedica a lo mejor a través de honorarios de algún servicio, ¿sí? Especializado como consultoría de, no sé, a lo mejor de impuestos, o lo que más comúnmente se ve es las cuestiones legales, ¿sí? Es el nombre de una persona, a eso se le conoce como persona física, y la persona moral es la que se denomina con una razón social, es la que tiene ya una empresa, un nombre de una empresa formal, por ejemplo, Coca-Cola S.A.D.C.B. o Industrias de Acero S.A.D.C.B. o Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Que ya tiene un nombre y se denomina bajo una denominación, una razón.
Y las sociedades mercantiles más comunes que se dan a conocer o que se dan de alta en nuestro país, pues son dos. La primera es la Sociedad Anónima de Capital Variable y la otra es lo que vendría siendo Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Y usted dice, bueno, maestro, ¿cuál es, pues ahora sí que la diferencia de uno a otro? En este caso, sociedad de responsabilidad limitada, pues, ¿cuáles son las características? Es simplemente el alcance o la responsabilidad que van a tener, muchachos. Por ejemplo, de de responsabilidad limitada, pues se necesita consolidar a través de una cantidad mínima de socios. Comúnmente es de 3 a 5 como tal. Y no necesita tanto capital. ¿Estamos de acuerdo? Es un capital que le va a requerir a lo mejor ahí en mínimo de 3,000 pesos. ¿Sí? No más de 50 socios. En cambio, la sociedad anónima de capital variable, pues mínimo necesita 2 socios. Ahí sí le piden un capital mínimo de 50,000 pesos para poder dar inicio a lo que es a su negocio o al emprendimiento del mismo. Tiene que tener un título representativo, las obligaciones y todo lo que tenga que ver con las cuestiones legales. Obviamente es un proceso más laborioso y todo eso lo puede ver a través, obviamente, de la página del SAT para que usted se informe más en cuanto a este aspecto como tal. Y ya por último tenemos el capítulo número 3, que son las incubadoras de negocios. Y precisamente la universidad cuenta con este tipo de, digamos, de centros o de instituciones que pueden llegar a ayudarle. Usted la primer palabra que se le viene a la mente cuando es incubadora es pues una caja, ¿no? De incubadora cuando son de nacimientos. Pero no, es algo similar, es una analogía a lo que vamos a hacer. Las incubadoras de negocios, muchachos, pues simplemente son centros de desarrollo empresarial del Estado. Puede haber del Estado o hay instituciones que se dedican precisamente a esto, que lo van a ayudar a usted a fortalecer o a consolidar más su idea, que lo van a asesorar precisamente en todos los aspectos administrativos y legales para poder consolidar su negocio y que tenga éxito como tal, ya sea que se vaya a dedicar a la venta de algún producto o de algún servicio. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las, digamos, incubadoras que tiene la universidad, pues está en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, que es en FACPIA, ¿sí? Y precisamente los orientan a las pymes sobre todo, para poder emprender este tipo de negocios. Y obviamente hay 3 tipos de incubadoras o la clasificación de las mismas. La primera es la tradicional, base tecnológica y alta tecnología. La tradicional es, en este caso, los que brindan ese servicio a la creación de empresas de sectores tradicionales, cuyos requerimientos son muy básicos. Aquí vemos el sector industrial, el comercial y servicios, los mismos que ya vimos anteriormente. Los intermedios, digamos así, la base tecnológica, atienden empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así como sus mecanismos de producción, son semi-especializados, es decir, que no requieren tanta especialización. O sea, sí requieren de alguna consultoría o de alguna especialización como tal, pero no es tan avanzado. En cambio, alta tecnología es precisamente los que se dedican, precisamente los que son genios en esta parte de la microelectrónica, biotecnología, es decir, aquello que ya va más allá de una especialización como tal. Entonces es algo básico, algo intermedio y algo ya sumamente especializado. Así apréndaselo como tal. Entonces, estas incubadoras existen en el Estado, existen en la universidad, y si usted tiene pensado o ya tiene a lo mejor lo que es un negocio familiar, bueno, lo puede complementar y ver todos esos aspectos que puedan mejorar la efectividad del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto sería ya todo por la parte de la etapa número 4 como tal. Pueden consultar todo lo que vendría siendo los datos específicos a través de las lecturas que se publicaron en un momento dado. Y bueno, espero que con esto pueda realizar lo que es la actividad ya más en claro y con toda esta información poder consolidar algún negocio o algún servicio, un producto o servicio como tal. Bien. Sería todo por el momento, muchachos. Estamos en contacto ahí con la maestra Laura en los foros para cualquier duda o aclaración. Nos vemos.